Hay una palabra que en esta tarde les quiero compartir allí en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Es algo tremendo lo que Dios está haciendo. Podemos sentir su presencia, podemos sentir que nos está ministrando en este día, podemos sentir que está hablando a nuestro corazón. Nuestro buen Dios que nos sostiene, que nos lleva de la mano, que nos lleva de victoria en victoria. Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y presta atención, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Gloria a Dios. Fíjense, versículo 10 dice, mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué bueno es el Señor, como decíamos recién. Qué tremendo. Y nosotros vamos por la vida y nosotros vamos llevando todas nuestras situaciones como a nosotros bien nos parece, ¿verdad? Y tomamos decisiones y compramos y vendemos y hacemos y deshacemos y decimos y volvemos a decir. Y así toda nuestra vida. Porque creemos que porque funcionó una vez, funciona la próxima. Pero las fórmulas de la vida no siempre funcionan en la segunda vez o en la tercera vez. A veces aplicamos métodos o formas que funcionaron y porque funcionaron lo seguimos usando creyendo que siempre va a ser igual en todo. No, no siempre va a ser igual en todo. Hay una fórmula que no va a cambiar nunca porque no es inamovible y es la palabra de Dios y es el carácter de Dios. El carácter de Dios es el que no va a cambiar. La voluntad de Dios es la que puede moverse en nuestro favor. Es la que puede cambiar si llegamos a tocar su corazón y Dios cambia de pronto su decisión sobre alguna situación y Dios ¡paf!, nos da la victoria en algunas situaciones. Pero hay una clave en cuanto a esto y es mi posición. Yo sé cómo Dios piensa, yo sé que Dios es inamovible, yo sé que Él es el que es. Yo soy el que soy, dice el Señor. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Y en Jesucristo nos dejó depósitos de bendición, depósitos de prosperidad, depósitos de sanidad, nos dejó depósitos de salvación, una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Eso hizo Cristo, nos trajo la libertad, nos liberó de las normas de la ley, nos liberó de las normas que nos condenaban en el pecado y nos trajo la gracia llevándonos a una vida de esperanza. A una vida de esperanza, pero nuestra vida de esperanza choca con nuestras voluntades y nuestras decisiones. Chocan contra nosotros mismos. Y nosotros chocamos de frente con Dios. Porque queremos que Dios nos bendiga ahora. Queremos que Dios nos sane ahora. Queremos que Dios nos prospere ahora. Queremos que Dios nos dé la solución ahora. Y queremos acomodar la bendición de Dios ahora. Y no podemos condicionar la bendición de Dios. La bendición de Dios, eso no es. La sanidad de Dios, eso no es. La voluntad de Dios, eso no es. Porque Dios es o no es. El profeta Elías se paró frente al pueblo de Israel y le dijo, si Jehová es Dios, entonces seguirle. Sí, servirle. Sometámonos. Si Él es el Señor, entonces hay que escucharlo, hay que hacerle caso, hay que parar la oreja, como decimos.
Si hemos entendido que estamos en el camino de Dios, si hemos entendido que Dios es nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, entonces veamos qué es lo que tiene que decir sobre nuestra vida. Veamos qué es lo que Él tiene que hacer sobre nuestras decisiones. Porque a nosotros nos parecen rectas nuestros caminos, a nosotros nos parecen rectas nuestras decisiones, pero ¿qué le parece a Dios? Por eso el apóstol Pedro aquí inicia diciendo, igualmente a los jóvenes, hablando, él podía decir igualmente a los adultos o a los mayores, pero no los nombra. ¿Por qué no nombra a los adultos, ni a los mayores, ni a los ancianos, ni a los viejos? No los nombra. No los nombra porque los mayores, los ancianos, los viejos, como menciona a veces la palabra de Dios, tienen algo que se llama experiencia y sabiduría. Y el hombre que ya ha caminado un largo tiempo con el Señor, aprende a humillarse delante del Señor. Sin embargo, usted puede tener 30, 40 años de vida y no haber madurado en el Señor y estar con la actitud de un joven interperante, de un joven rebelde, de un joven suspicaz, de un joven que se lleva el mundo por delante. Y de pronto recibió un toque del Señor y ya dice que es allí el mayor evangelista o el mayor predicador que va a convertir a los carnívoros en vegetarianos. Y cuando sale a la calle, ¡paf!, viene el enemigo y con la primera revelación ya se perturba. Y adiós su ministerio. O a la primera vuelta de cambio, en la primera lucha, en la primera guerra espiritual que viene sobre su vida, usted ya no quiere ni siquiera ir más a la iglesia. ¿Por qué? Porque no, a nosotros nos parece que nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras voluntades están bien encaminadas, pero no las hemos presentado delante de Dios para ver si Dios está de acuerdo. Eso es humillarse. Eso es humillarse. Humillarse, por eso dice allí en el capítulo 5, verso 5, en la segunda parte del texto dice que sumisos unos a otros revestidos de humildad. Revestirme de humildad no es vestirme con harapos ni con trapos rotos. La humildad es un estado del corazón. La humildad está acá adentro. No es lo que usted ve afuera de una persona, es su actitud de adentro. Es cuánto está dispuesto a aceptar la voluntad ajena, es cuánto está dispuesto a servir a otro, es cuánto está dispuesto a servir y no ser servido. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Gracia es don, gracia es regalo, gracia es bendición. Dios resiste la bendición de aquel que no se somete, Dios resiste la bendición de aquel que no escucha, Dios resiste la bendición de aquel que no quiere ir en un camino que el Señor ha establecido. Pero al que sí quiere ir, Dios le da gracia, Dios le da bendiciones. Dios le da bendiciones, por eso el versículo 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Porque cuando yo estoy por mi voluntad, el tiempo lo pongo yo. Pero cuando yo estoy por la voluntad de Dios, es el tiempo de Dios el que determina mi bendición. Yo sé que la voy a alcanzar, yo sé que la voy a recibir, yo sé que Dios me va a escuchar, yo sé que Dios ya me escuchó, yo sé que la bendición va a llegar. No me importa el tiempo, porque la exaltación viene de Él. Si la bendición o el yo tener lo que quiero depende de mí, Dios no me va a exaltar. Pero si lo hace Dios, Dios te exalta. El rey David era perseguido por un lugar que él no quería asumir, pero Dios ya había determinado que lo iba a tener. Él nunca fue tras ese lugar. Cuando llegó el momento, él llegó a ese lugar. Y ese lugar de reinado nos alcanzó hasta el día de hoy en Jesucristo. Humildad, humillarnos a la voluntad y al tiempo de Dios es una herramienta muy eficaz en la vida de todo creyente. Decidir aceptar lo que Dios tenga para mí, sin importar lo difícil que pueda ser. Tal vez hoy estás atravesando la peor crisis de tu vida. Tal vez nosotros podemos estar atravesando la peor crisis de nuestra vida. Pero si nosotros somos humildes y hemos entendido que la bendición de Dios viene en la humildad, cuando sea el tiempo de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos la gracia de Dios, veremos la gracia que le da a los humildes, la gracia que le da a los humildes. Él os exaltará cuando fuere tiempo. El problema es que el tiempo pesa en el corazón.
queremos la bendición, necesitamos la bendición, necesitamos la respuesta a la oración. Usted tal vez está necesitando la respuesta a la oración ya, en este momento, ayer. Es desesperante, a veces es angustiante, a veces es doloroso. Sí, Dios lo sabe. Dios sabe que lloras por las noches, Dios sabe que te duele, pero Dios sabe que necesitas esperar. Por eso Él tuvo Él pensó en algo antes que usted y yo. Y el versículo 7 dice, echen toda vuestra ansiedad sobre mí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Como hablábamos al inicio de la reunión, sin importar todas las situaciones que hayan ocurrido, Dios nos ha cuidado, nos ha sostenido y en el proceso nos ha bendecido. Y qué bueno es cuando nosotros en los peores momentos de nuestra vida, de nuestras crisis, podemos decir, Señor, que sea tu voluntad. Así como Jesús, allí en Getsemaní, en la hora más dura de su prueba, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién quiere pasar por el dolor? Nadie. A nadie le gusta sufrir. Pero sea hecha tu voluntad, Señor, y no la mía. Y a veces nos toca caminar por ese lado. A veces nos toca sufrir. A veces nos toca llorar. A veces nos cuesta. Pero necesitamos aprender a echar nuestra ansiedad sobre Él para que Él nos pueda cuidar. Sí, Dios quiere cuidarnos. Dejemos que Él nos cuide. Estamos tan acostumbrados a ser nosotros los que tomamos las decisiones. Yo me cuido así, yo me cuido así, yo tomo estas medidas, yo tomo estas otras medidas, yo me cuido por esto, yo tengo previsiones de mi vida, de mi economía, de mi salud, de mis proyectos. Bueno, ponemos todo eso en las manos de Dios para que sea Él el que nos cuide. Para que sea Él el que nos cuide. Qué triste es que Dios nos tenga que poner de pronto en una cama para depender de Él. ¿A cuántos hemos visto que Dios ha permitido que cayeran muy abajo para que aprendan a depender de Dios? Es tremendo esto. Y allí tenemos el broche de oro que Pedro nos deja en el versículo 10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el resultado de nuestra actitud. Si nuestra actitud es humilde, es sumisa, es esperar en Él, es confiar en que Él cuida de mí, es confiar en que Él cuida de ti, es confiar que Él se ocupa de tus bienes, de tu salud, de tu futuro. Si yo todo se lo pongo a Él, nosotros podemos esperar un tiempo. Nos va a costar, no va a ser fácil, pero al final Él va a perfeccionar en nosotros la obra. ¿Qué es la obra que Él va a perfeccionar en nosotros? La humildad. Nos va a enseñar a ser humildes. Dios nos va a enseñar a esperar en Él y a confiar en Él. Y a confiar en Él. El diablo sabe cuando hay un hijo de Dios atormentado por la impaciencia y atormentado por la falta de humildad. Sabe, y es el primero que va a corretear. Ahora, cuando el diablo ve a un hijo de Dios que es paciente y humilde, a ese le abre los ojos, lo cuida mucho más. Con ese tiene más cuidado. Ese no le va a ir así de fácil a pincharle el globo, porque sabe que allí está la presencia del Señor. Allí está la gracia que Dios le dio porque no resistió el trato, sino que fue humilde y dejó que Dios tomara cuenta de toda su vida y de todas sus cosas. Por eso dice la palabra de Dios que cuando se haya padecido un poco de tiempo, Él nos va a afirmar. Y cuando Dios te afirma en Cristo, cuando Dios te afirma en la roca, no hay diablo que te mueva del camino del Señor. No hay nada que te mueva de los propósitos de Dios. Pero cuando estás en la humildad, cuando no estás en la humildad, cuando estás en tu voluntad, entonces es fácil que el diablo te saque del camino. Y es fácil que el diablo te quite de la visión. Cuando estás en su voluntad, Él te afirma. Él te fortalece y Él te establece. Cuando algo está fuerte, cuando algo está firme, cuando algo está establecido, está confiado y está seguro. Venga lo que venga, nuestra confianza es el Señor. Como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. La fortaleza, la firmeza, el establecimiento. Un monte es una montaña, una elevación muy grande. ¿Quién mueve una montaña? Nadie. Así de firme nos quiere dejar el Señor. Así de fuerte quiere que estemos. Así de confiado quiere que estemos. Así de confiado. Así que en esta tarde yo le invito a que se humille ante el Señor, a que sea humilde y deje que Dios moldee su vida, y deje que Dios le enseñe, y deje que Dios lo lleve, y deje que Dios lo bendiga, y deje que Dios le dé lo que le tenga que dar. Deje que Él lo fortalezca, deje que Él lo establezca, y va a ver cómo usted va a ser un gran testimonio, un gran ejemplo de fe, y Dios le dará bendición abundante en cada situación. Que Dios le bendiga.